Mananda Moyi. En el corazón del amor. Quinta parte. Octubre 2015. Sigamos si quieren, nuestro encuentro en el corazón del amor. Pero en primer lugar, instalémonos en el silencio de la presencia. Silencio. Ahora podemos escuchar la pregunta. Pregunta. ¿El alma y el ego están ligados al plano causal de donde emana el aliento del espíritu? El aliento del espíritu, bien amado, no emana del cuerpo causal. El cuerpo llamado causal es parte integrante de la ilusión de este mundo. El cuerpo causal es el responsable, si puedo decir, del nacimiento del alma en él mismo. La liberación corresponde en totalidad a la destrucción por el fuego del amor, a la disolución del cuerpo causal y del plano causal que deja libre el plano llamado átmico y a veces búdico. Así que el ego no es el alma y el alma no es el espíritu. El cuerpo causal él tampoco es el espíritu. En la tradición india ayurvédica todos estamos, en la carne, constituidos hasta hace poco tiempo de 7 cuerpos que conocéis. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. El cuerpo llamado búdico o cuerpo de budeidad, lo mismo que el cuerpo átmico, no tienen nada que ver con lo que está situado en las 5 primeras capas o los 5 primeros cuerpos que acabo de enumerar. El espíritu, innegablemente está ligado al Atman, o si preferís al Brahman. Nada de todo esto está en relación con el absoluto. Una vez más, el absoluto no conoce ningún cuerpo ni alguna causalidad. La causalidad en el seno de este mundo es solo la traducción de la ley del karma o de acción/reacción, que está en resonancia directa con el principio mismo del encierro en el seno de la ilusión de este mundo. Así que, el espíritu no viene del cuerpo causal incluso si está presente efectivamente, hasta en la menor parcela de esta ilusión presente en el seno de este mundo, en cada célula del cuerpo, en cada partícula que circula en lo que es llamado el prana, como en lo que existe en el seno de los diferentes huevos áuricos presentes en la periferia de vuestro cuerpo, pero que solo es la resonancia de lo que se celebra al interior vuestro. Así que no podemos asimilar el espíritu al cuerpo causal, incluso si él está presente. El espíritu, la chispa divina, es la primera llama de la manifestación en el seno de la presencia y en el seno de los mundos libres. Es lo que fue llamado la llama eterna, o si prefieren también la joya que lleva el amor, ella también, pero que tampoco es el amor, ni el absoluto. Silencio. Escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta. ¿Puede hablarnos de la vida sobre Sirio? Bien amado, existen una infinidad de vidas y un número importante de dimensiones que existen en el seno del conjunto llamado Sirio. Sirio no es una estrella sino una estrella triple. La vida evoluciona allí en diferentes dimensiones, en diferentes formas, en diferentes dimensiones, pero también en diferentes proyectos, si puedo decir, de manifestación de la conciencia. Me es entonces imposible de describir los modos de vida cualquiera que sea su dimensión, porque esto no puede ser descrito en palabras y está muy lejos de lo que todos conocimos en el seno de este mundo. No hay cuerpo, en el sentido que lo entendéis, no hay tiempo ni espacio, en el sentido que lo entendéis y lo vivís, hay múltiples formas de vida. Algunas les son conocidas por su manifestación en este mundo y otras les son totalmente desconocidas.
No es pues posible, para este sistema solar en particular, de describirles, incluso tomando mucho tiempo, el conjunto de lo que puede existir y ser manifestado en el conjunto de las dimensiones presentes y en el conjunto de los cuerpos presentes. Esto sería un reto y no les aportaría nada en términos de joya del amor y en términos del corazón. Sepan simplemente que la vida en cualquier sistema solar que sea, en cualquiera que sea el lugar y en cualquiera que sea la dimensión, toma aspectos a veces sorprendentes y aspectos a veces desconcertantes. No hablo solo de lo que puede ser visto desde el punto de vista de la encarnación, sino incluso desde nuestro punto de vista. Existen innumerables vibraciones, innumerables gamas de frecuencias de vida. Es pues imposible volver a los detalles de estos. Además que del mismo modo sobre la Tierra vivieron sin darse cuenta, del mismo modo que en los cuentos y las leyendas, lo que existe a nivel de los seres de la naturaleza, los descubrís hoy. Y además, solo veis algunos aspectos en vuestras relaciones y contactos con estos seres de la naturaleza, cuando los vivís. Una vez más, no es la descripción de la vida que es importante sino la vivencia de la relación, cuando ésta se produce con cualquier ser que sea. Que esto sea con un grano de arena, que esto sea con el océano, que esto sea con la conciencia de la tierra, Gaia, que esto sea con la luna, con el sol, no hay nada a retener a nivel de las formas, no hay nada incluso que retener a nivel de la propuesta de la vida, sino más bien de vivir la relación en ella misma, porque ella alimenta y amplifica lo que sois en verdad. Lo esencial está allí. Además, os lo recuerdo, que en el seno de las otras dimensiones no existen propiamente hablando organizaciones en el sentido en el que lo entendéis sobre esta tierra, tales como las sociedades, las familias, los sistemas políticos, económicos, financieros o sociales. Cuando os decimos que en otras dimensiones, más allá de la falsificación, todo es libre, todo es real y absolutamente libre. Por supuesto existen sistemas solares que están especializados en tal o tal característica, correspondiendo a la exploración de la belleza, la exploración del arte, la exploración de lo que podrías llamar también silencio, de la propuesta de la vida ella misma a veces. Pero nada de todo esto es tributario de los criterios que os son comprensibles. No es pues posible de atender tu petición y de ir más allá de las generalidades que dije. No por defecto de conocimiento, por supuesto, pero simplemente porque esto no serviría estrictamente de nada en lo que sois en este instante, y que esto nos llevaría además, demasiado lejos en descripciones que no servirían de mucho. Silencio. Escuchemos la pregunta que viene. Pregunta. ¿La llamada de María es diferente si no existen linajes de Sirio en nosotros? La llamada de María es la misma para cada conciencia sobre esta tierra, que tengáis un linaje o un origen estelar de Sirio o no. Así como esto fue dicho, vuestra carne de esta tierra está constituida por la siembra de María a nivel de vuestro ADN, incluso si no existe, propiamente hablando, para algunos de entre vosotros, linaje en resonancia con Sirio. Todos estáis constituidos de la sangre de la tierra y entonces de la sangre de María, independientemente de vuestro origen estelar, e independientemente de vuestros linajes estelares. La llamada de María concierne pues a la totalidad de este sistema solar y no solamente a vosotros humanos, y no solamente a nosotros también, pero al conjunto de las conciencias, incluso libres, todavía presentes sobre este mundo. Silencio. Escuchemos la pregunta siguiente. Pregunta. ¿Cómo reconocer a un liberado viviente?
Bien amado, aunque haya respondido ya en parte a esta pregunta, voy a completarla. No puedes servirte de ninguna de las herramientas conceptuales o perceptibles ligadas al reconocimiento eventual de un liberado viviente. El liberado viviente no tiene discípulos, el liberado viviente no tiene organización. Él no se siente responsable, de lo que sea o de quien quiera que sea. Él es lo que es, que hable o guarde silencio. En todo caso, él no lleva a ninguna parte a alguna parte, no lleva a ninguna parte a quien quiera que sea. Él está allí, simplemente, en el silencio o en las palabras, entrega lo que sale de él sin reflexionar, sin pensar. Él está liberado realmente de toda contrariedad, salvo de las contrariedades de este cuerpo en el que todavía vive. Él no cree en nada, no impone nada, no demuestra nada. Está exento de todo discurso organizado. Él mismo se exenta de la mayoría de las referencias que encontráis en las religiones cualesquiera que sean, incluso si puede apoyarse en elementos presentes en algunas. El reconocimiento del liberado viviente no os serviría de nada, porque si vosotros mismos no estáis liberado, ¿cómo pueden incluso pretender reconocerlo? El liberado viviente no es más de este mundo y sin embargo todavía está en este mundo. Él no conoce ningún mundo. No aspira a nada más, solo a ser lo que él es, con este cuerpo o sin este cuerpo. Él tiene sobre todo el espíritu de un niño, no se toma en serio porque este mundo no es serio. Por supuesto él no busca nada, ni la gratitud ni las recompensas ni la satisfacción, de lo que sea respecto a este mundo. Él puede incluso tener actividades completamente ordinarias y comunes, incluso muy simples, que esto sea a nivel de una vida familiar, si hay una, que esto sea al nivel de una actividad profesional cualquiera que sea. Esto no cambia nada a lo que su cuerpo lleva en el seno de este mundo respecto a lo que la vida le propone. Y sobre todo, no espera nada, permanece imperturbable cualquiera que sea lo que celebre sobre la pantalla de la conciencia limitada, para él como para los demás. El liberado viviente puede dejar huellas o no de su vivencia. Recuerden que incluso la fuente, cuando se materializó por última vez en un cuerpo hace 100 años, fue muy poco conocido en su vida. Él no escribió nada, no organizó nada, no cuidó a nadie. Él simplemente estaba allí, simplemente presente, incluso en el seno de esta ilusión. Él no pidió nada y no hizo nada en el sentido que podrían entender. Él simplemente estuvo allí durante un lapso de tiempo. Él no reivindica ninguna afiliación a cualquier corriente que sea. Él no reivindica nada ni para él ni para el otro, ni para este mundo. No es sin embargo indiferente, incluso respecto a la persona, esto puede ser el caso. Es totalmente él mismo y es también vosotros, incluso si no lo veis. No podéis entonces reconocerlo a través de algo que vivieron o a través de señales o de los síntomas, o a través de una manifestación cualquiera. Simplemente lo que emana de él no tiene nada que ver con un aspecto físico o con un elemento de naturaleza emocional. Él está sin embargo siempre allí. Él puede jugar con un niño. Él puede hacer todo, pero ante todo, él es todo. Un liberado viviente no busca nada, ni para él ni para el otro. Incluso si utiliza palabras, sus palabras no son nada sin su presencia. El liberado viviente se deja ver, para la persona, aquel que lo ve como persona, llevado por la vida, él se deja conducir por la vida misma. No es más una persona, incluso si él está en una persona, sometido además a las condiciones de esta persona a nivel del porvenir de este cuerpo, es decir, de su lado efímero. Pero él no lo es. Él no juega más en ningún campo de experimentación de la conciencia.
no es incluso necesario para él de jugar con los poderes místicos, además los huye como la peste. Todo lo que sería evocado delante de él de nociones de causalidad, de explicaciones para la persona, no quiere decir nada y no representa nada. Su presencia es mucho más importante que sus palabras, porque está liberado en vida. Él es ignorante de todo conocimiento, incluso si los recorrió antes. Él sabe muy bien el valor relativo de todas estas enseñanzas que no valen nada respecto a la verdad y que no conducirán a ninguna parte, y sobre todo no conducen a la liberación. Recuerden que el liberado viviente, en un momento dado, aceptó de perderlo todo y de soltar todo, en cualquier circunstancia que sea, material o espiritual. Es su rendición sin condiciones en lo que él es en eternidad que hizo de él lo que percibe y lo que lo identifica como un liberado viviente. Él no contempla nada. Él no promete nada. Él no necesita manifestar cualquier energía, él es la vida misma. Cualesquiera que sean las ocupaciones de su persona en la sociedad o el mundo, él no es esto y lo sabe. Él está liberado pues, de todo miedo, de todo juicio. Está liberado del buen hacer o del mal hacer. Él hace simplemente lo que debe hacer, no porque él decidió hacerlo sino porque la vida se lo propone. Él no busca nada, ni explicaciones, ni justificaciones. Las experiencias, incluso las más místicas, trascendentales y reales, no tienen para él ningún interés, lo que no quiere decir que no pasó por ahí sino que simplemente sobrepasó y trascendió todo esto. Él está dispuesto de perder su vida sin dificultad alguna. Él acepta su muerte con gran alegría. Él no depende de ninguna mirada, de ningún sistema. Él come si le apetece, no come si no le apetece. No como liberado viviente sino que él escucha simplemente lo que le pide el cuerpo y lo que le pide la vida en toda circunstancia. Él nunca elige y es sin embargo alguien muy decidido. Él deja a la vida escoger por él. Él abandonó toda vanidad de maestría y de control de lo que sea. Porque la bondad emana naturalmente de él, no necesita forzar, en lo que sea. Si él está en éxtasis, estará en éxtasis. Si necesita comer, comerá. Si él necesita gritar, gritará. Pero no es la persona quien lo manifiesta y lo dice, está bien más allá de todo lo que podéis entender, conocer y comprender. Así como decía Bidi, vívanlo por ustedes mismos y lo sabrán. Así como decía hermano K, atraviesen la orilla de lo conocido para ir hacia lo desconocido. No hay nada que decir de eso porque cada palabra que podría explicar respecto al absoluto no quiere decir nada para el que está en la persona. Cualesquiera que sean los discursos, cualquiera que sea la tradición de la que surge, esto tiene poca importancia. Incluso si él necesita de vestir sus palabras por el entorno en el cual se expresa, no se engaña tampoco de las palabras que emplea. Entonces no pueden reconocerlo desde el punto de vista de la persona. E incluso diría yo, que es aún más difícil reconocerlo desde el punto de vista del sí porque el sí le aprecia, aprecia la unidad, aprecia la luz blanca y desea quedar en esta paz suprema sin ir más lejos. El liberado viviente sabe que incluso la morada de paz suprema, cualesquiera que sean las ventajas, los encantos y las manifestaciones, no representan nada más para él. Incluso si puede ser llamado por la vida a revivirlo, a manifestarlo, esto no presenta para él realmente y concretamente ningún interés. Él no es sin embargo indiferente al hombre, no es indiferente a la vida, no es indiferente a lo que pasa sobre esta tierra, pero estos elementos no tienen ningún agarre sobre él y no pueden hacerle desviarse ni un ápice de lo que él es.
No podéis entonces tener ningún reconocimiento energético, no podéis tener ningún reconocimiento del liberado viviente a través de conceptos, de ideas o de pensamientos, incluso diría yo, a través de la percepción de la energía que él emana. Simplemente, por su presencia, Él está en condición de llevaros no allí donde está, porque solo vosotros podéis realizarlo, pero Él puede no obstante llevaros a la puerta de manera más directa, diría yo, sin perderos en los meandros de los conocimientos cualesquiera que sean, tanto de este mundo como de los conocimientos energéticos o espirituales. Silencio. Escuchemos la pregunta siguiente. Pregunta. Muchas veces, en sueños, veía mis manos volverse ardientes y por la palma salía una luz azul que emanaba, no hacia el exterior sino hacia el interior. En este sueño, querido, te es mostrado explícitamente que existen en tus manos ciertas virtudes. Esto concierne por supuesto a la persona, ligada a unas influencias espirituales si quieres nombrarlas así, viniendo del alma o del espíritu, revelándose para ti. Te da la coloración de tu alma. Te da también el mismo sentido de una misión de alma en el seno de este mundo, que es de llevar por tus manos, pero también por lo que eres, una noción espiritual de espíritu. Es también un compromiso para verse a uno mismo, para verse en la manifestación en el seno de este mundo, para verse realmente. Y como cualquier sueño, una vez más, solo está allí para alumbrar tu camino como persona o como alma. Señala para ti un potencial que nombré de espiritual, que está desarrollado o que tiene que serlo. Si este sueño se reproduce muchas veces, quiere decir que hay una iteración del alma que se manifiesta a ti de este modo. Pero acuérdate que toda explicación que te doy corresponde a un nivel, incluso a dos niveles, y nunca será la verdad. Por ejemplo, nunca podéis soñar con el absoluto porque no puede ser conocido, incluso en sueños. La conciencia del sueño, como había sido explicado por Bidi y por otros ancianos, es una conciencia particular. El sueño puede tener más sustancia, diría, que la realidad densa de este mundo y sin embargo sigue siendo también algo que pasa, incluso si se reproduce varias veces. Atrae la atención, atrae la conciencia, más allá de una explicación simple, al nivel de algo que ocurre en el interior de la persona o del alma, que trae alguna manifestación, alguna percepción, reconocida o no. Acuérdate de lo que yo decía, el absoluto no necesita soñar con nada. De hecho, cuando él duerme, desaparece, no trae nada. Incluso si es capaz de mantenerse a las puertas de la infinita presencia y de traer un cierto número de visiones, de experiencias, estas no empañan ni exaltan de ninguna manera su sueño. Permanece libre de toda información durante su sueño. No necesita memorizar nada que ya pasó al despertar, ya que efectivamente el sueño ya no existe en el momento en que te despiertas. No tiene pues que interesarse por la interpretación o la explicación. Esto es válido por supuesto para el liberado viviente, pero no es válido para aquel cuya alma está todavía presente, y que realizó un cierto número de reversiones, o que empezó el camino del retorno hacia el espíritu y entonces de la disolución del alma, donde allí efectivamente un cierto número de informaciones puede ser revelado. Pero acuérdate que el sueño, en el momento en el que te acuerdas de este sueño, ya ha pasado y ya no existe más. Solo es una especie de información, una baliza con la que poder jugar con tu peritaje psicológico, tus concepciones de la vida, o incluso hacer una interpretación simbólica. Acuérdate que ciertos sueños son hasta proféticos o anunciadores.
Pero una vez más, cuando el sueño es vivido, sean cuales sean los efectos, desaparece. El sueño pues, nunca está en relación con la eternidad, porque en la eternidad no hay sueño. Silencio. Escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta. ¿Cuál fue el detonante de nuestra primera encarnación sobre la Tierra? Querido, no puedo dar ninguna respuesta general, porque en cuanto a la primera encarnación cada caso es diferente. Algunos espíritus se sacrificaron ellos mismos con el fin de revestir un cuerpo de carne efímero para acompañar, si puedo decirlo así, este mundo durante un cierto tiempo. Otros han caído en la trampa de la mismísima matriz. Otros vinieron voluntariamente para experimentar las condiciones del encierro, y por supuesto se quedaron encerrados. Así que la primera encarnación en el seno de la matriz falsificada puede haber ocurrido hace poco tiempo o hace mucho tiempo, dentro de este ciclo o en otros ciclos. Debo decir que a día de hoy, muchos espíritus toman un alma para venir a este mundo en este fin de ciclo porque conocieron la tierra mucho antes de su encierro, cuando era libre, y quieren volver a sentir ahora en un cuerpo, la sensación de liberación y la realidad de la liberación. Tenéis también unas conciencias que no tienen nada que ver con la humanidad encarnada actualmente. Diría que no tienen nada de humano, aunque revistan un cuerpo humano. Habéis sido informados sobre lo que es nombrado los portales orgánicos o los sin almas. Pero hay también innumerables pueblos de las estrellas que evolucionan o bien en 3D unificada, o bien mucho más alto de la esfera dimensional que es la suya, y que vienen en este periodo particular de la Tierra con el fin de vivir lo que hay que vivir en el mismo seno del encierro. Los objetivos, por supuesto, no son los mismos y la destinación tampoco. De la misma manera que existen numerosas moradas en la casa del Padre, existen numerosos orígenes para las almas y las conciencias presentes sobre esta tierra. Más allá de lo que nombráis los linajes, más allá de lo que nombráis vuestro origen estelar. Sabéis que todo esto ha sido traducido por lo que se llamó la caída. Pero no hay ninguna caída, no hay ninguna falta, hay simplemente unas experiencias que han sido vividas. Algunas acabaron mal por culpa precisamente de las leyes del encierro, otras acabaron bien y permitieron a ciertos seres poder extraerse de la ilusión mucho antes del fin de este ciclo. No veáis allí, incluso si hay un alma, alguna causalidad en resonancia con algún error o alguna pena, si puedo decirlo así. Hay quizás, como lo sabéis, lo que llamamos unas oleadas de almas viniendo de una dimensión precisa o de un preciso lugar al nivel de los sistemas solares, encarnándose allí también en grupo, siendo individualizados por supuesto. Son unas corrientes, unas líneas que se siguen y que permiten a ciertos pueblos, a ciertas dimensiones, a ciertos orígenes estelares, venir y tomar un cuerpo en este mundo y vivir allí lo que tienen que vivir como experiencia. Acordaos que la experiencia de este mundo no tiene más realidad que otros mundos. Aunque la conciencia es libre de manifestar y de crear al infinito todo lo que es posible e imposible, la regla, que se considera esencial, es la ley del amor que no puede ser expurgada de toda manifestación de la conciencia. Esta manifestación del amor puede ser limitada, en cierto modo truncada por el encierro como en este mundo, pero si no hubiese la menor onza de amor en este mundo no podría existir o manifestar nada, sea cual sea la conciencia. Silencio. Escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta.
Los chakras de arraigamiento del alma y del espíritu son dolorosos, con la sensación de que atraviesan las puertas para salir por la espalda al nivel de los omóplatos. ¿Por qué? Esta percepción está directamente ligada a la ascensión en curso que vivís, hay disolución del alma. Acordaos que las puertas son los lugares de resistencia del efímero y del eterno en el seno de esta estructura de este mundo que llamáis el cuerpo físico. Así que la pesadez, los dolores resentidos a este nivel, y a veces efectivamente transfixiantes, atravesando el cuerpo de atrás hacia adelante y acabando en diferentes lugares, pero más a menudo o bien al nivel de lo que habéis llamado la puerta Kirristi, o bien al nivel de los omóplatos, solo traduce la disolución del alma y la aparición del espíritu. Estos dolores hasta pueden existir para algunos de vosotros desde hace más tiempo, ya que desde la liberación de la Tierra y desde los finales del año que nombráis 2012, esto fue posible para muchos de vosotros. Así que sentir dolores, molestias al nivel de estas dos puertas es la señal indudable de vuestra ascensión, sin prejuzgar sobre vuestra morada en la experiencia de la conciencia o en su desaparición total, pero marcando para este cuerpo el fin del efímero y el fin de la ilusión. Acordaos simplemente que puede haber unos dolores del lado del alma, del lado de mi puerta si preferís, o del otro lado, del lado de mi hermana Gema, al nivel de las estrellas, pero que corresponden, como lo sabéis, también a las puertas. Las puertas a la unidad son los testigos y los marcadores del encuentro entre lo eterno y lo efímero. La intensidad del dolor no señala necesariamente ni obligatoriamente la presencia de resistencias, pero señala más bien la intensidad del encuentro y la intensidad de la disolución que está en curso. De la misma manera que algunos de vosotros han percibido unos dolores sobre las puertas atracción/visión por momentos o todavía hoy, solo traducen la reversión del alma. En cambio, si percibís estas molestias y estos dolores al nivel de aliunidad, esto quiere decir simplemente que vuestro proceso ligado al cuerpo ascensional y al corazón ascensional por la lemniscata, llamada sagrada, está en marcha en este preciso momento, cualesquiera que sean las condiciones de vuestro efímero respecto a la edad, respecto a las dificultades o a las facilidades. Esto no concierne en nada lo que se vive sobre este mundo, aunque se ha vivido en este mundo. Siempre os dijimos que solo había una puerta de salida: el corazón. Estas dos puertas están en relación directa con la nueva Eucaristía o la nueva Trinidad, si preferís, que es una estructura intermediaria que está profundamente unida al canal marial y a la lemniscata sagrada y a la fuente de cristal, es decir, a lo que habéis llamado la Merkaba interdimensional, marcando el inicio de la liberación en vosotros. Una vez más, sean cuales sean las dificultades aparentes en el seno del efímero, éstas se apagarán por sí solas en el momento de la llamada de María. Silencio. Escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta. ¿Puede ampliar sobre la frase, poner el amor delante? Querido, poner el amor delante, es desaparecer de sí mismo y desaparecer de la persona. Es ver el amor en cualquier circunstancia, incluso en la más detestable. Poner el amor delante no traduce ninguna necesidad de protección. Ante todo es tener la lucidez de pensar, sea cual sea la circunstancia, en el amor, que es previo, os lo recuerdo, a toda manifestación incluso en el seno de este mundo. Poner el amor delante no es un acto de voluntad, sino que es simplemente ser lúcido en el seno de la conciencia, de esta presencia del amor en todo, incluso, lo repito, si no es percibido. Es sin embargo la única evidencia y la única verdad.
Hacerlo no está destinado a protegeros, de lo que sea, sino que es para tomar, como fue dicho me parece hace unos meses, la nueva matriz crística de vida, reencontrar vuestra dimensión integral de hijo ardiente del sol, de ser revestido en cierto modo de lo que ha sido nombrado por San Juan, creo, en vuestra Biblia, del cuerpo sin costura, el cuerpo de gloria o el cuerpo inmortal. Poner el amor delante, no es sacrificarse con relación a otra persona, es contraponerle y mostrarle el amor, antes de mostrarle vuestra persona y de entrar en vuestra historia o en su historia. Poner el amor delante, es librarse de los apegos sean cuales sean, es desatar lo que necesita ser desatado sin hacerlo por sí mismo, sino por la gracia del amor y por el estado de gracia o la acción de gracia. Poner el amor delante, es concienciar el amor, hacerlo real en la manifestación de este mundo. Tener solo esta palabra en la boca, tener solo esta palabra en la conciencia permite allí también ir todavía más hacia la humildad y hacia la sencillez. El amor es humilde, tolerante y amable. Pues si ponéis el amor delante, incluso antes de pronunciar una palabra, incluso antes de mirar a quien sea o en cualquier situación, entonces la gracia del amor, a causa de las circunstancias de la tierra, se desplegará con naturalidad, dándoos a ver, dándoos a experimentar la realidad y la verdad del amor en la circunstancia que sea. Poner el amor delante pone fin también al sufrimiento, pone fin también a la interrogación, en sí como en el otro, como en toda situación difícil. Poner el amor delante, es alumbrarse a sí mismo y al otro, a sí mismo y a la situación, a la luz del amor. Es amplificar la claridad, la precisión, es vivir la profundidad real del intercambio y de la relación. Podríamos decir también que poner el amor delante es una gimnasia intelectual o mental, pero cuyos frutos no tienen nada que ver con el intelecto y la mente. Porque os acerca a la alegría, os acerca a la evidencia, os acerca a Cristo. Cristo no nos dijo en vano, y ha sido dicho hace poco tiempo: lo que hacéis al más pequeño de entre vosotros, es a mí que lo hacéis. Porque el principio crístico, lo que llamé la gota blanca o el cuerpo átmico, el espíritu, está presente en toda conciencia en la superficie de este mundo, presente en toda situación, incluso si la mirada de la persona o la mirada social de un grupo de individuos no corresponde a las reglas establecidas, si puedo decirlo así. Poner el amor delante, finalmente, permite resolver lo que puede resistir y al mismo tiempo lo alumbra. Esto os demuestra a vosotros mismos, más que al otro de hecho, que antes de planear algo el amor está siempre delante, delante de vosotros, delante del otro, delante de la situación. Esto os permite acercaros al corazón del corazón, y de prepararos a la instalación total del amor sobre este mundo. La instalación total del amor sobre este mundo, por supuesto, representa la nada para el ego, el peor de los castigos, el fin de la vida. Pero no hay nada de eso, solo es la resurrección. Pero muchos hermanos y hermanas sobre la tierra no quieren esta resurrección. Ellos quieren aferrarse a su vida, aferrarse a lo adquirido, aferrarse a sus ilusiones, aferrarse a lo que es efímero. Poner el amor delante, es en cierto modo prepararos de manera activa, diría, sin hacer nada, a la llegada total del amor. No hablo allí de la llamada de María o de la éxtasis, sino del elemento final nombrado por el comendador de los ancianos el asaplaneta, hace mucho tiempo, y que corresponde a la aparición de lo que ha sido descrito como el sexto sol, que no tiene nada que ver con el sol actual en esta dimensión, y que no tiene nada que ver tampoco con los mecanismos de vida que valdrán y prevalecerán en ese momento al nivel de la intratierra. Poner el amor delante, finalmente, es librarse de la dependencia ligada a la persona, ligada a las situaciones, es librarse de los sufrimientos también.
Poner el amor delante, por ejemplo sobre uno de vuestros dolores, consiste en salir de la acción/reacción y de la causalidad. Poner el amor delante en este caso, llama irresistiblemente al amor, sea cual sea vuestro posicionamiento. Poner el amor delante no es un acto intelectual, ni es reflexivo. Debe de ser algo espontáneo y natural. Entrenarse a ello es muy rápido y los frutos son visibles muy rápidamente también. Poner el amor delante, es de alguna manera anticipar la llamada de María y la liberación, si esta no os es ya adquirida. Poner el amor delante finalmente, ya no es apropiarse de nada. Ya no es poner a la persona delante. Es desaparecer, por la vía de la infancia y de la humildad. Es esta fe total y absoluta de la que os habló mi hermana Teresa. Silencio. Juntos escuchemos la siguiente pregunta. Pregunta. ¿Qué papel juegan los seres de la naturaleza en lo que vivimos en este momento? La gran mayoría de los seres de la naturaleza son unos seres que no pertenecen a vuestra dimensión. Se hacen visibles por el hecho, y perceptibles, por el hecho mismo del acercamiento del efímero y lo eterno. Su papel, no es de conversar, aunque puedan deciros cosas, sino de vivir allí también la relación, porque esta relación solo es posible por el amor y para el amor y en el amor. Así que, sea cual sea el modo de percepción, de visión o de información que sacáis de ello, lo importante no está allí. Preciso no obstante que esto no es indispensable, por supuesto, para todo el mundo, pero es una evolución lógica para los que han resonado con los elementos, con los linajes, con los triángulos elementales de la cabeza y del cuerpo. Todo esto es la consecuencia y la culminación del despliegue de vuestros linajes, pero también de los elementos no falsificados en la superficie de este mundo nombrados los jinetes del Apocalipsis. Se trata ahí también simplemente de una revelación. No tiene como objetivo satisfacer una curiosidad, ni incluso de vivir simplemente la experiencia de la relación, pero aporta verdaderamente, diría yo, un aire de libertad previo a la llamada de María. Si os es accesible, entonces rendid gracia porque el amor necesariamente está delante en estos casos. No hay ningún esfuerzo que hacer, se produce o no se produce. Allí tampoco tenéis que específicamente buscarlo. No tenéis que sacar ninguna ventaja al nivel de la persona, sino que sumiros en el seno de este contacto y de esta relación, con el fin, en cierto modo, de fortalecer lo que sois en realidad, o de dejarlo aparecer si no ha aparecido. Por supuesto no hablo de los papeles de los seres de la naturaleza, que son específicos, y creo de hecho que algunos os han dado ciertos elementos. Hubieran podido extenderse mucho más pero no aportaría nada a la relación misma y con la relación misma. Del mismo modo, hace unos años, algunos de vosotros han vivido unos procesos llamados comunión, fusión, disolución entre dos conciencias. Es exactamente la misma cosa. Pero esta vez, no entre humanos, sino con seres que no tienen nada que ver con la humanidad y que sin embargo son unos seres de amor, y que también, por así decirlo, se han sacrificado desde el encierro de la tierra. Así que rendid gracia a sus presencias y rendid gracia a vuestra presencia, y sobre todo a vuestras relación. Una vez más, por supuesto que unas informaciones pueden ser dadas, pero el fin no está allí. El fin es de vivir esta experiencia si os ha sido propuesta, o si en todo caso estáis siendo atraídos hacia eso. Pero no es ni indispensable ni obligatorio. Corresponde simplemente a uno de los nuevos potenciales que se abren ante vosotros, antes incluso de la llamada de María. Para acabar con esta pregunta, yo diría que el encuentro con los pueblos de la naturaleza no es una finalidad en sí.
Una vez más es una herramienta, un medio que os es ofrecido por vosotros mismos, por los seres de la naturaleza y por las circunstancias actuales de la Tierra, para acercaros a la última puerta de la infinita presencia y del absoluto. Todo lo que se presenta en la superficie de esta tierra, desde los acontecimientos más alegres y los más fantásticos para algunos, como son los encuentros con los seres de la naturaleza, hasta los elementos que os parecen como violentos en la superficie de este mundo, yendo a veces hasta la guerra, solo son la expresión de la liberación de la tierra con el fin de que cada uno viva lo que tiene que vivir como persona antes de la llamada de María, e incluso hasta después de la llamada de María para algunos. Se trata de una iluminación. Se trata de una iluminación a veces muy violenta, por supuesto. Pero no os quedéis allí tampoco, con las circunstancias, o para buscar alguna responsabilidad, porque esto deriva en definitiva solo de la acción completa de los elementos en vosotros y alrededor vuestro, en el entorno, en los pueblos, en las religiones, en las sociedades. Había sido descrito, creo, en vuestras escrituras, como en las nuestras, como la guerra de todos contra todos. Casi diría que el interés es pedagógico, en cierta medida, ya que sean cuales sean las guerras, que sean las que ocurrieron en el siglo pasado, en este siglo y mucho antes, todas os muestran de algún modo la vanidad de la organización de este mundo y la imposibilidad de controlar de alguna manera que sea la vida de este mundo que no sea por la coacción mental, por el miedo, por la guerra. Esto es la resultante de la conciencia de las fuerzas resistentes a la luz y de las fuerzas de acuerdo con la luz. El que está liberado viviente no participa en ninguna guerra y no es tributario de ninguna guerra, en él como alrededor de él. Así puedo decir también que los encuentros con los seres de la naturaleza os brindan equilibrio y estabilidad a nivel de vuestra constitución elemental, a nivel de vuestros linajes dicho de otra forma, o en los triángulos elementales de la cabeza, así como en el cuerpo de Trete. Vienen preparando para quienes estén acercándose ya a la verdad infinita del amor la resurrección. Silencio. Muy amada, léeme la pregunta siguiente, por favor. Pregunta. ¿En qué el amor humano es una limitación para vivir el amor incondicional? Muy amado, busca el reino de los cielos y el resto te será añadido. El amor humano, sea cual sea, no es un obstáculo para el amor incondicional. Es simplemente un elemento intrigante. El amor es algo que nació libre. El amor humano nada tiene que ver, sea cual sea, con el amor incondicionado. El amor incondicionado e incondicional, impersonal, no conoce a la persona y no puede relacionarse de ningún modo con una persona. Por lo demás, aquel que vive el amor incondicional a través del corazón ascensional, por ejemplo, o a través de la nueva Eucaristía o también a través de la corona radiante del corazón, sabe muy bien distinguir entre el amor humano y aquel amor. En cambio, cuando se vive el amor incondicional, este aporta una completud muy agradable al amor entre dos seres, sea cual sea el tipo de relación entre ambos. Por el contrario, si el amor incondicional no existe previamente, entonces ese amor humano tendrá sus límites. No puede ser de otra forma debido al mismísimo principio de encierro o principio de causalidad a través de lo que se conoce como karma. Al cruzar vuestro san a través de un hijo, al entablar relaciones, incluso sin intención de tener descendencia o hijos, se cruzan realmente vuestros sentimientos, incluso los muy puros, incluso los muy equilibrantes y gratificantes, pero no bastan para experimentar el amor incondicional.
Sumergíos primero en el amor incondicional, sea cual sea el tipo de relación perfecta que tengáis con quien sea, y aquella relación personal se iluminará con el amor incondicionado. El amor humano limitado en su manifestación no puede medirse de ninguna manera con el amor incondicional. El amor humano dependerá siempre de una circunstancia del amor que sentís hacia una persona, del amor que entregáis a un niño, a un pariente, a un cercano, pero ese amor, quiéranlo o no, siempre es condicionado y siempre será condicionado y, como tal, implica un límite que impide el despliegue del amor incondicionado. Así pues, no se trata realmente de un antagonismo ni de una antinomia, sino simplemente de un punto de referencia. Podéis amar a Cristo infinitamente, como lo demostraron algunas de mis hermanas estrellas de Occidente, y aquel amor ocupó todo el espacio. No había cabida para el amor condicionado, sea cual sea. Entonces, haceos la pregunta correcta. Lo aseverado aquí demuestra justamente que el amor incondicionado no está experimentado, tal como viene formulada la pregunta. Mientras el amor se origina en este mundo, mantiene a la persona en la ilusión, incluso el amor más puro. ¿Acaso creéis sinceramente que un alma como Gemma Galgani, un espíritu tan iluminado como Teresa, de haber estado vivo Cristo en la tierra, habría podido manifestar el amor de aquella manera? No, en absoluto. Habría sido condicionado por la presencia de una persona en la tierra, aunque fuese el mismo Cristo. Incluso la esposa de Cristo, porque Cristo era casado, por cierto, incluso su alto nivel iniciático estaba necesariamente condicionado porque con la carne, con los lazos de sangre hay condición. Eso no significa que sea necesario renegar de los lazos de sangre. Esos lazos conviene verlos por lo que son. Un condicionamiento más, una responsabilidad más. Ahora, muy amado, a través de esa pregunta, si eliges continuar con la vía de la encarnación, con la vía de la experiencia humana en los mundos libres, no hay problema, no hay juicio de valor en eso. El amor incondicionado no puede de ningún modo depender de un amor condicionado y condicional que, de todas maneras, se extinguirá al final del efímero, es decir, al final de esta vida, con la muerte de los padres, con la muerte de los hijos eventualmente. Solo quedará el recuerdo del amor y eso nada tiene que ver con el amor incondicional. Son muy pocos los casos, si examinamos por ejemplo las parejas, donde el amor incondicionado puede expresarse y manifestarse. Es el caso, por ejemplo, de las llamas gemelas, las mónadas, pero, de ningún modo, aquello se da en el marco de una relación humana, fuese la más armoniosa que sea. El hecho de manejarse satisfactoriamente en una relación social, afectiva, familiar es una experiencia grata y enriquecedora, pero eso nada tiene que ver con el amor incondicionado. Y, lo reitero, no se trata de antítesis ni de antinomia, sino simplemente de que uno se enmarca dentro de límites marcados por el nacimiento y la muerte y el otro se enmarca dentro de la eternidad y desconoce a la persona. Tomaré un ejemplo conocido de vosotros. Aquel llamado Vidi, a quien yo conocí por supuesto, quedó viudo. ¿Acaso creéis que se puso triste? No. Se puso a cantar y a bailar porque su mujer había muerto. ¿Acaso la amaba? Obviamente que la amaba, pero de manera incondicionada. ¿Y qué puede haber de más agradable para el liberado viviente que ver a su compañera liberada también, aunque fuese a través de la muerte? Eso el amor condicionado no podrá comprenderlo nunca porque él queda afectado por la pérdida y la desaparición, lo que no es el caso para quien está liberado en vida. Que lo aceptéis o no, que lo comprendáis o no, eso no cambia nada la realidad que acabo de exponeros. Obviamente, si no lo experimentáis, no podéis ni comprenderlo ni aceptarlo.
Es necesario experimentarlo para terminar aceptándolo y comprendiéndolo. Y eso no se contradice con luego vivir una relación de pareja o de padre a hijos que sea normal. Sin embargo, tal relación, incluso para quien vive el amor incondicionado y que está liberado en vida, nunca tendrá la misma intensidad ni la misma calidad que el amor incondicionado porque están los límites de la carne, porque están los límites del nacimiento y de la muerte, porque están los lazos de la carne y los lazos de la sangre que nada tienen que ver con la libertad espiritual, todo lo contrario. Dicho esto, no vayáis a imaginaros encontrar el amor incondicionado al dejar a la esposa, a los hijos, a la pareja, eso sería un error, pero sí colocad cada cosa en su lugar. ¿Qué significa el más bello amor romántico y el más equilibrante entre dos personas en relación con la eternidad? Haceos la pregunta. Y tened presente que, incluso en esa relación de amor unido por la carne o por el afecto, está la barrera de los cuerpos, incluso confusión de los cuerpos. Está la atracción, está la visión, pero no está la libertad. Permanecéis entonces a nivel del eje atracción/visión. Eso queda registrado por supuesto en el ADN, en la carne y en el principio mismo de la falsificación. Silencio. Prestemos atención a la pregunta siguiente. Pregunta. Usted dijo a nivel del corazón no podéis controlar nada, ¿estáis en el corazón o no estáis? Sin embargo, los diversos intervinientes siempre dijeron que somos los únicos en poder dar el último paso. ¿Puede usted ampliar, pues hay como una contradicción? La contradicción solo aparece a nivel de la persona, muy amado. Cuando nos dirigimos a vosotros diciendo que solo vosotros podéis dar el paso, ¿acaso nos dirigimos a vuestra persona? No, en absoluto. Si es la persona la que oye, ahí está el error. La contradicción solo existe a nivel de la persona, que se autoprotege y que, al mismo tiempo, desea soltar las riendas de su vida pero que, de hecho, no suelta nada. Cuando decimos que solamente vosotros podéis dar el primer paso, es verdad, el último paso, también es verdad. Sin embargo, no es la persona la que debe dar el último paso. Ella puede dar el primero, ella puede dar los siguientes, pero en ningún caso la persona puede dar el último paso, ya que justamente este solo se da cuando la persona ha desaparecido, cuando la persona ha comprendido que no queda nada para soltar, cuando la persona ha comprendido que ella no existe en su historia, incluso en el sí. No subsiste pues apego alguno. Entonces estáis liberados de la persona y no es la persona la que está liberada. Ahí tenemos una inversión de comprensión típica de quien sigue aferrado a la propia persona por cualquier razón que sea. Esto no es un juicio sino más bien un déficit de comprensión que va más allá del marco de la persona. Hazme el favor de volver a leer la pregunta. Pregunta. Usted dijo a nivel del corazón no podéis controlar nada, ¿estáis en el corazón o no estáis? Sin embargo, los diversos intervinientes siempre dijeron que somos los únicos en poder dar el último paso. ¿Puede usted ampliar, pues hay como una contradicción? No hay aparente contradicción salvo para la persona porque el punto de vista en tal caso, a través de lo que viene expresado, muestra que nada ha cambiado. Fácil es hablar de amor. Otra cosa es vivirlo como persona. Mientras no lo aceptéis seguiréis iguales, sin cambio, sea cual sea vuestra voluntad, sea cual sea vuestro control y sean cuales sean vuestros ejercicios. El último paso solo se da en el abandono total e irrevocable a la luz de vosotros mismos como personas, de la creencia de ser personas llevando a cabo una historia en este mundo. Así es el último paso, pero no es la persona quien lo da. Este será justamente cuando la persona desaparece.
Si la persona no desaparece, no puede haber desaparición de la persona. No es la persona quien decide desaparecer. ¿Cómo queréis que una persona enmarcada dentro de una historia, enmarcada entre un principio y un fin, pueda aceptar desaparecer, ya que, en el mismo momento de la muerte, debido a las mismas circunstancias del encierro, no logramos extraernos de la matriz por completo, es decir, cruzar las puertas del astral, cruzar las puertas del causal, llegar al otro lado del sol y darnos cuenta de la inercia de este mundo? ¿Cuántos son capaces de hacerlo hoy? Poquísimos todavía. Sin embargo, todos estáis encaminados hacia aquello. Aquello corresponde muy precisamente no a la llamada de María, sino a la estase. La aparente contradicción solo se debe al posicionamiento en el seno de la persona. Silencio. Estamos disponibles para la pregunta siguiente. Pregunta. Solamente el regreso al absoluto, a la conciencia, nos hace libres y corresponde a nuestra morada última, ya que es lo que somos. Entonces, ¿por qué tantas moradas en la casa del Padre? ¿Acaso el absoluto se contradice con las experiencias que sean en las dimensiones que sean? ¿Por qué queréis separar el absoluto de las demás manifestaciones de conciencia? El absoluto abarca todas las manifestaciones de conciencia. El absoluto está presente en cada conciencia. Ocurre que, simplemente, debido al encierro en este mundo, lo habéis olvidado, pero el absoluto no puede, en ningún caso, ser una búsqueda. Mientras, y eso Dios lo asestó con fuerza, penséis que el absoluto se consigue a través de una búsqueda, este se os escapará indefinidamente, en todo caso en este mundo. Os hemos dicho una y otra vez que la humanidad en su conjunto iba a ser liberada, con ascensión o sin ascensión. ¿Veis el contrasentido instalado en vuestra conciencia limitada? Consideráis el absoluto como una búsqueda. Lo colocáis en contraposición con la conciencia libre. ¿Quién os contó eso? ¿Cómo se os ocurrió entender eso? Tenéis aquí realmente un contrasentido formal. El absoluto se reconoce en toda fuente, en toda conciencia, en toda dimensión, en toda esfera planetaria y en todo sol. El para Brahman, absoluto, último, no es la última búsqueda. Es la totalidad de lo creado y de lo no creado. Es lo que somos todos, que logréis realizarlo en la carne o no. ¿Cuál es el elemento dentro vuestro que os hizo convertir el absoluto en lo que no es? ¿En qué eso se traduce y qué eso significa? Eso significa que seguís buscando y buscando lo que no puede ser buscado ni siquiera conocido en el seno de lo conocido. Repito, no es la persona la que queda liberada, sino que sois vosotros quienes quedáis liberados de la persona. El absoluto no impide que retornéis a vuestro origen estelar, ya que el absoluto no está localizado en ninguna parte, ni en una conciencia, ni mucho menos en una dimensión, menos aún en una forma, ni en lo que sea. Cuando Dios asesta que tenéis que dejaros a un lado, eso no significa que haya que buscar lo que sea. Significa que hay que posicionarse fuera de toda búsqueda. Los aspectos de la conciencia a través de la supraconciencia, el supramental y las vibraciones apuntaban a conduciros hasta aquel umbral y a realizar un trabajo colectivo a nivel de la Tierra, que ha sido completado y que se ha traducido por la liberación de la Tierra y también por vuestra liberación final, total, de la ilusión de este mundo. Y transitáis todos entonces, os lo recuerdo, durante la estase, a través del absoluto, sin quererlo, sin desearlo, sin buscarlo, que lo aceptéis o no.
en que el hecho de ser absoluto, liberado además de la forma de este mundo, os quita el derecho a experimentar estados de conciencia, ya que sois la suma de todas las experiencias de conciencia, no como personas limitadas sino como lo que sois realmente. Aquel llamado Vidi dijo en vida que sus palabras no iban a fracasar nunca porque expresaban la única verdad absoluta, lo que sois y lo que somos todos, individual y colectivamente, aquí como en todas partes, sea cual sea la experiencia de conciencia y sean las que sean las experiencias dimensionales. Al absoluto no le importa este mundo. Sin embargo, en ningún momento lo rechaza. Deja que la vida fluya libremente. Silencio. Más allá de toda palabra, más allá de toda explicación, más allá de todo razonamiento, os propongo ahora que descansemos cada cual en su corazón, dejando a un lado las palabras, las respuestas, así como las preguntas, a fin de que solo permanezca efectivamente el amor. Silencio.